Buena gente, ¿cómo están? Hoy vamos a dar el desarrollo introductivo de la lección 9 de nuestra materia de Derecho 1. Vamos a estar hablando sobre las ideas de persona dentro del ámbito del derecho. Bueno, persona. Primeramente, el diccionario jurídico de autoría de Horacio Antonio Petit y Rodolfo Fabián Centurión define a la persona como todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones, ¿sí? Es, Traemos a colación esta definición porque entendemos que es la más genérica, pero también la más acertada dentro de lo que nosotros vamos a estudiar en esta lección. Bueno, cuando hablamos de las clases de personas dentro del ámbito jurídico, tenemos que prestar especial atención a la palabra ente, cuando nos dice todos los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. Esta palabra ente nos hace suponer de que no solamente existen las personas de carne y hueso, así como nosotros, todos los seres humanos mismos, sino que también existen las clases de personas que son de concepción ideal que nosotros inventamos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tenemos las dos clasificaciones de personas. Tenemos las personas físicas, que así como dije, somos nosotros mismos los seres humanos. Personas tangibles, palpables, de carne y hueso, los seres humanos mismos, ¿sí? Y por otro lado tenemos las personas jurídicas, que ya son una creación propia del derecho. Y estas personas jurídicas se crean al momento de nosotros crear, valga la redundancia, asociaciones, fundaciones o cualquier otro tipo de agrupación de personas físicas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Las personas físicas somos todos nosotros. Cualquiera de nosotros somos una persona física porque somos personas de existencia real. Ahora, si nosotros nos juntamos y creamos, por ejemplo, una empresa, una asociación o creamos o, o algún conglomerado de personas, ustedes mismos al momento de crear su empresa, ustedes van a crear una personería jurídica. Así que va a ser una persona separada de la de ustedes. La empresa va a ser de ustedes, pero va a tener su propia personalidad jurídica. Y esta persona jurídica también es susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de los principios de la existencia de la persona, ¿por qué es importante determinar quiénes o qué son personas y desde qué momento pasan a existir? Si nos vamos desde el punto de vista de las personas físicas, tenemos que tomar en cuenta que la persona física se crea al momento del nacimiento, con la condición de que la persona nazca viva, ¿sí? Bueno, para que entiendan bien. Es diferente, es distinto, o sea, no genera efectos jurídicos que una criatura nazca sin vida, se les traiga de la madre sin vida, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de materia de sucesiones, un niño tiene derecho a heredar de su padre fallecido. Supongamos que el papá fallece mientras la mamá está embarazada. Para que ese hijo en gestación, ese hijo que está todavía en el vientre de la mamá, tenga derecho a heredar los bienes de su papá fallecido mientras él estaba en gestación, tiene que nacer vivo, ¿sí? Si se les trae la madre, si se les trae en el parto si se les trae la madre sin vida, entonces ese ser humano no llega a formar su personalidad y por ende no adquiere los derechos hereditarios, por ejemplo, ¿sí? Bueno, además de eso, la persona jurídica, ellos son creadas o ellas nacen a partir del momento de su inscripción en los registros públicos, ¿sí? Bueno, eh, ¿y cuáles son los atributos de cuál y cuál persona? Cuando hablamos de personas físicas, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos un nombre y un apellido, un estado civil, podemos también adquirir un patrimonio y también puede tener una o más nacionalidades dependiendo del caso, ¿sí? En cambio, las personas jurídicas
ellos en vez de nombre, ellos tienen algo que se llama denominación o razón social, que en otros términos, que es sinónimo, o sea, es a lo que el nombre es de las personas físicas, ¿sí? Después, por otro lado, tienen también la capacidad y responsabilidad para tener bienes y contraer obligaciones, ¿sí? Y también derechos. También poseen una nacionalidad y una vecindad civil. Y tienen su propio patrimonio también, que es separado al de sus creadores, por ejemplo, que puede ser una persona particular o un conglomerado de personas. Lo que hay que diferenciar bien también acá de las personas físicas y jurídicas es que solamente las personas físicas pueden ser sometidas a un proceso penal. Supongamos que la cooperativa universitaria me libra a mí un cheque con cuenta cancelada. El hecho de haberme librado ese cheque sabiendo de que la cuenta ya estaba cancelada, eso configura un hecho punible de estafa. Pero yo no puedo pretender denunciarle penalmente a la cooperativa. Lo que yo tengo que hacer es denunciarle a los directivos, a los directores, al presidente o a las autoridades de esta persona jurídica. Porque son ellas las que responden penalmente por sobre la persona jurídica, ¿sí? Ahora, en lo civil sí, yo ya puedo denunciar a la persona jurídica misma porque la persona jurídica tiene capacidad de tener su propio patrimonio. Entonces sí, en el ámbito civil yo le puedo denunciar directamente a la persona jurídica, ¿sí? Cuando hablamos de patrimonio, ¿qué es un patrimonio? Patrimonio, la concepción o el concepto más difundido es que es todo el conjunto de activos y pasivos que corresponden a una persona. Todos los bienes, todos los activos y hasta inclusive todas las deudas conforman el patrimonio. ¿Sí? El patrimonio es el conglomerado tanto de activos como de pasivos. ¿Sí? Ese es el patrimonio. Y también lo que correspondería a derechos patrimoniales. Derecho de adquirir, de obtener derechos y adquirir obligaciones, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de patrimonio estamos hablando ya de bienes activos y pasivos, ¿verdad? Dentro de esta esfera entra algo que nosotros definimos como los derechos reales. ¿Y qué son los derechos reales? Los derechos reales son aquellos derechos que existen y que forman una relación entre una persona física o jurídica y una cosa determinada, ¿sí? Cuando hablamos de cosa en el ámbito jurídico, nosotros hablamos de cualquier objeto susceptible de tener un valor pecuniario, ¿sí? Aquellas cosas que nosotros no le podemos establecer un valor o que no puede ser objeto de una fijación de valor, no pasan a ser cosas en el ámbito jurídico, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, un celular es una cosa porque es susceptible de valor. Yo compré por un valor, puedo establecerle un valor y vender a ese valor. Entonces, es susceptible de valoración pecuniaria, entonces es una cosa, ¿sí? Bueno. Intervienen dos tipos de... Bueno, estos derechos patrimoniales intervienen algunas clases de características. Por ejemplo, la característica es que cuando yo tengo un derecho patrimonial por sobre una cosa, este derecho yo tengo que poder establecer o imponer frente a cualquier frente a cualquier otra persona. Eso significa el principio erga omnes, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son estos derechos reales? Los derechos reales se clasifican en el dominio, que es la capacidad que tiene cualquier persona de disponer de su bien. El dominio, el derecho de dominio conlleva el derecho de yo poder vender, alquilar, cambiar, modificar o hacer todo lo que yo quiera con ese mi bien porque yo soy el que domina ese bien, ¿sí? O sea, el derecho de dominio es el que se le da directamente al dueño verdadero, el que puede hacer lo que quiere con esa cosa, ¿sí? Bueno. Está el derecho de condominio. Cuando hablamos de condominio, nosotros ya reconocemos el derecho de dominio también de otra persona. O sea, es más de una persona los que son dueños de una cosa.
Entonces ambas personas ejercen el derecho de dominio y en estos casos se llaman derecho de condominio, ¿sí? Por ejemplo, una pareja de ancianos muere en un accidente y tenían una casa. Esta casa estaba solamente a nombre del señor, pero este señor tenía dos hijos. Entonces, como los derechos hereditarios se dividen, estos dos hijos, ellos adquieren los derechos de dominio de lo que era de su papá, pero como ahora son dos, adquieren en forma de condominio, porque ambos son dueños de esa casa, ¿sí? Bueno, el usufructo ya es el derecho que tiene una persona de, como dice su nombre, usufructuar usufructuar los beneficios que tiene una cosa. Por ejemplo, si yo estoy alquilando una casa y en esa casa hay un árbol de mango, al yo alquilar la casa yo tengo derecho de usufructo, tanto de la casa misma porque yo estoy alquilando para eso, como también de los frutos que nazcan en ese terreno mientras yo estoy alquilando, ¿sí? Después está el uso y habitación, que es lo que acabamos de dar el ejemplo de la casa, que yo al momento de contratar un arrendamiento, yo tengo el derecho de usar y de habitar aquel inmueble que yo estoy, arrendando, ¿sí? Después tenemos las servidumbres prediales. Las servidumbres prediales es algo que se utiliza mucho en el campo. Supongamos que una estancia está rodeada por otras estancias y no tiene salida a una ruta. Para que los dueños de esta estancia entren y salgan de su terreno, necesariamente tienen que pasar por un terreno ajeno. ¿Entienden? Y eso es lo que nosotros llamamos de servidumbres prediales, donde un predio le sirve al otro predio como paso para que este predio que está aislado tenga un acceso a un camino o a una ruta. Después tenemos los derechos de prenda y de hipoteca. Prenda no es más que el empeño. Yo tengo algo que quiero empeñar, me voy, presento como empeño y dejo mi cosa ahí empeñada, ¿sí? Esa es la prenda. Bueno, en cambio que la hipoteca ya es más sobre bienes registrables de gran valor y que no son susceptibles de transporte. Por ejemplo, un terreno, yo no puedo agarrar mi terreno y llevar en una casa de empeño. Pero sí, yo tengo el título de mi terreno y ese título me voy a hipotecar, ¿sí? Entonces, la hipoteca se registran en los registros públicos y mi terreno queda hipotecado, ¿sí? Es la misma cosa que una prenda o un empeño, pero en este caso el desprendimiento, el desplazamiento de la cosa no se da porque se mantiene en posesión del dueño, pero inscrito la hipoteca a nombre de otra persona, ¿sí? Bueno, y después por último tenemos el derecho personal y el derecho intelectual. Los derechos personales son todos aquellos derechos que yo puedo adquirir en base a otra persona, como por ejemplo la simple obligación de yo hacer algo determinado o de yo prestar una cierta suma de dinero obligándome a mí mismo a el cumplimiento de ese acuerdo. Y los derechos intelectuales son aquellos derechos que se le da a la persona que creó, inventó o descubrió una cosa. Pero para que los derechos intelectuales surtan efecto, estos derechos, o sea, estos descubrimientos, creaciones o lo que sea, tiene que estar inscrito, tiene que estar patentado para que se configure la creación de un derecho intelectual. Esa es la introducción de la lección 9, gente. Entonces nos vemos en el grupo de WhatsApp para el resto de los ejercitarios y también para las preguntas.